Partir de... Ahí está. A partir de ahora, buenas Mati, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, acá, acabo de llegar. Buenas, buenas. Bien, a partir de ahora entonces vamos a ir con los avances del proyecto, tratando de que ustedes nos muestren un poco acerca de cómo van, si tienen algunas dudas con las narrativas. Vamos a empezar a definir algunas, lo que se llaman como reglas del negocio, ¿bien? Para cada una de las narrativas. Y a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ir a la par haciendo la parte del proyecto, ¿bien? Me comentaron que, bueno, nosotros vamos a elegir Decainter como la librería de interfaz gráfica para estas aplicaciones de escritorios que vamos a hacer, pero que si nosotros como profes teníamos conocimiento en alguna otra y ustedes querían hacerlo con alguna otra librería, lo podíamos hacer. Para que siga siendo de escritorio, yo les puedo dar una mano si es que no les gusta hacerlo con Tkinter o lo que sea, con PyQt, digamos, y o sea, conozco un poco acerca de Tkinter y PyQt. Después hay otras librerías gráficas, pero no me manejo tanto con eso. De todas formas, no deja de ser Python, así que es un poco más de lo mismo, pero en otro formato, ¿no? Así que bueno, esas más o menos son las novedades para que lo tengan en cuenta. Y bueno, vamos a comenzar, ¿bien? Para que podamos hacerlo. Bueno, hasta la semana pasada habíamos trabajado un poquito con estos archivos de texto, que eran nuestra primera aproximación a tratar de que todos los datos que pasaban a través de nuestros sistemas, ¿bien? Tengan algún tipo de persistencia, bien que no apaguemos la máquina, que no terminemos el programa y esos datos se hayan perdido o hayan quedado en la nada, sino que quede un archivo alojado en mi computadora que sea capaz de guardar toda esa información, todos esos datos, ¿sí? El TXT era el archivo de texto plano, es el archivo más básico con el que comenzamos a darle persistencia a nuestros datos, pero existen dos formatos que son muy comunes a la hora tanto de trabajar con datos como de trabajar con APIs en páginas web normalmente, ¿sí? Y APIs de todo tipo. Eh, Ahora, uno es, me fui un poco adelante, ahora sí, aquí creo que estamos, aquí vamos, claro. Sí, perfecto. Uno de los que vamos a ver es estos ficheros del tipo CSV, que es valores separados por coma, y realmente es uno de los más utilizados a la hora de guardar información de forma ordenada, si se quiere, dentro de un archivo de texto, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tienen? Bueno, cada fila de nuestro archivo va a representar una línea diferente, ¿sí? Y cada línea que nosotros tengamos va a tener diferentes columnas que van a estar separadas por un carácter concreto, le llama acá. Cuando nosotros hablamos de archivos CSV, queremos decir que esos valores van a estar separados por el carácter de la coma, es decir, valores separados por coma. Pero hay archivos que son TSV, que son valores separados por una tabulación. ¿Bien? Ahora, ustedes después pueden elegir el tipo de carácter con el que quieren separar sus archivos y con el que se sientan más cómodos, pero los CSV son los más comunes realmente. TSV se encuentra muy poco hoy en día, y bueno, otro carácter sería más para un sistema particular de ustedes, ¿no? Que ustedes decidan ponerle un carácter distinto. Pero vamos a ver, ¿de qué se trata todo esto? A ver, voy a ver si puedo hacer lo siguiente. Esto lo voy a sacar de acá. Así. Y ahora sí. Bien, fíjense, ¿dónde se encuentran estos archivos CSV? Son muy comunes encontrarlos en estas hojas de cálculo. O sea, hasta ahora creo que es muy normal que apenas empezamos con nuestra vida, digamos, dentro de las máquinas, de la informática, tenemos el paquete de Microsoft o este LibreOffice que nos permiten tener una hoja de cálculo para poder poner valores en tablas, ¿bien? En tablas separadas por filas y columnas. Este formato que le dan este tipo de hojas de cálculo, después se los puede exportar a algún archivo para que sea capaz de comportarse como un archivo CSV, es decir, valores separados por coma, ¿bien?
Y una vez que es un archivo del que nosotros queremos, se pueden hacer las cosas que normalmente venimos haciendo con los archivos. Nos permite tanto leer los datos como poder escribirlos. Y hay dos funciones muy interesantes, Reader and Writer, para poder leer y escribir datos dentro de un archivo CSV. Vamos a ver un poquito, porque estos archivos CSV tienen una particularidad. Fíjense, acá crea una lista de contactos y dentro de cada valor de la lista, dentro de cada índice, hay una tupla con valores dentro. El nombre, la profesión y el email para la primera tupla, que va a ser la cabecera. Fíjense, este es el header, se le suele conocer, dentro de un archivo CSV, y el resto hace corresponder, fíjense, a cada columna el nombre con todos los primeros datos de cada tupla. La profesión con el segundo valor de cada tupla y el email con el tercer valor que aparece ahí, ¿no? Entonces esto nos permite a nosotros poder pasar algún formato que nosotros tenemos, por ejemplo acá, de listas y tuplas, o en este caso tuplas, a un formato de un archivo CSV. Pero, ¿cómo quedan estos archivos CSV? ¿O qué es lo que nosotros tenemos que hacerle? Normalmente, esta instrucción de with open y mandándole el nombre del archivo, esto funciona como con los archivos normales. Le digo el nombre del archivo que quiero poner, el modo en el que voy a abrir el archivo, y esto es algo nuevo, el new line, que yo le digo, mira, el fin de línea lo va a delimitar tal carácter, que es esto de el barra n, el salto de línea, ¿se acuerdan? Entonces, lo identifico como CSV file a todo esto que abrí, y empiezo a trabajar con él. ¿Cómo? Bueno, utilizo la función de CSV Writer y le digo, mira, vas a escribir dentro de un archivo CSV con los delimitadores como coma, y vas a crear este archivito Writer. ¿Y ahora qué hacemos? Para cada contacto dentro de esta lista, es decir, cada tupla, vos vas a escribir una fila. ¿Cuál? El contacto este que está por dentro, es decir, cada tupla que tenemos ahí. Vamos a probar esto, no nos vamos a quedar con que funciona nada más. Y vamos a esto, lo tenemos acá. Fíjense, una vez que yo quiero exportar mis archivos, recuerden que del lado izquierdo acá tienen los archivos, bien, con los que ustedes están trabajando. Fíjense cómo si yo corro esta celda de código, tengo la lista, una lista con tuplas dentro de ella, y lo que estoy tratando de hacer es convertir un formato de datos que yo tengo a un archivo CSV. ¿Bien? Entonces, miren, acá le voy a dar a recargar a esta para que me aparezca este contacto CSV, y cuando le doy a abrir, perdón, fíjense la forma que tiene este archivo. Miren, es como si fuera una tablita, ¿ven? Para nosotros, dentro del Colab, se va a ver así. O sea, nosotros lo vamos a poder visualizar así dentro del Google Colab, pero el formato real que tiene esto es el siguiente. A ver, vamos a ver si lo... esto voy a ir cambiando. ¿Se acuerdan que le dije que íbamos a ir cambiando entre local y correrlo en la nube? Para que puedan conocer un poco de ambas, ¿sí? Entonces, cuando lo necesiten, es mucho mejor utilizar la GPU de la nube, pero para una cuestión de practicidad, mucho mejor utilizarlo en forma local. ¿Bien? Voy a crear un archivito nuevo de Python aquí, le voy a llamar escritura csv.py. Bien, creo que ahí quedó. Y vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Uy, no sé qué copiar. Ahora sí. Vamos. Bien, entonces tenemos, esto suele tardar un poquito en abrirse, pero tenemos lo mismo que teníamos allá, y vamos a ver. Si yo le doy a correr a esto, recuerden que muchas veces cuando trabajamos con archivos no tenemos ningún tipo de mensaje que nos diga, ok, el archivo se creó correctamente, o esto funcionó de la forma adecuada. Pero nosotros podemos darnos cuenta porque vemos cómo se crean los archivos. Por ejemplo, acá del lado izquierdo ya pueden ver que se creó este contactos, ¿sí? Contactos.csv. Fíjense qué es lo que pasa cuando le doy a abrir. Dentro de mi Visual Studio también se ve como una tablita, ¿ok? Pero es la única forma en la que yo puedo visualizar esto. ¿Cómo se ve como tabla? Si yo hace un rato mencioné que estos valores que tenemos acá estaban separados por coma. Bueno, la forma de trabajo, digamos, sí, no sé si llamarlo intérprete, porque no sé si es la palabra, pero
el Visual Studio, el Google Colab, lo detectan como si fuera una hoja de cálculos con una tabla con filas y columnas y valores adentro, ¿bien? Pero fíjense, yo le voy a dar a clic derecho y abrir en el explorador de archivos, ¿bien? Esto lo hacen con Shift, Alt y R, la combinación de teclas. Fíjense que yo puedo abrir esto si hago clic derecho y le digo abrir con, y que lo abra con el bloc de notas. Miren, si yo abro esto con el bloc de notas, fíjense que acá realmente sí tengo en un archivo de texto plano valores separados por coma. ¿Ven ahí? Valores separados por coma, valores separados por coma. Ahora, aquí yo me dediqué a crear este archivo CSV que va a tener los datos con los que yo quiero trabajar y están todos separados por coma, ¿bien? Pero hace un ratito les mencionaba lo siguiente. Acá tenemos el nombre del archivo, ¿bien? Entonces le voy a poner contactos 2 a esto. Y le voy a decir que el delimitador, entre el delimitador para este tipo de datos, en vez de ser una coma, sea un punto, por ejemplo. Fíjense acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a separar los archivos, pero en vez de separarlos por coma, los va a separar por puntos. Acá tengo contactos 2, fíjense. Vuelvo a abrirlo en el explorador de archivos, me vengo a contactos 2, clic derecho, abrir con, y bloc de notas. Y fíjense cómo ahora entre dato y dato, en vez de poner una coma, pone un punto, ¿bien? Entonces, ese delimitador que nosotros tenemos es el que le permite decirle la forma o el carácter con el que ustedes van a separar los datos. Es muy normal, es muy, pero muy normal, que se utilice simplemente la coma, ¿bien? Pero, como les digo, ustedes pueden elegir, por ejemplo, acá lo voy a hacer con el guión medio, y le voy a llamar a esto contactos 3, así. Entonces, vuelvo a correr, me elige el delimitador que ya no va a ser una coma, no va a ser un punto, pero va a ser exactamente un guión medio. Fíjense, abro, uy, perdón, esto lo abrí con el Excel. Ahí está, lo voy a abrir con... no. Ahora sí, abro con el bloc de notas y tenemos separados por guiones medios a cada uno de nuestros valores. ¿Bien? ¿Por qué es importante que vean esto? Porque miren, a esto no le interesa cómo yo separé el archivo. Una vez que yo convierto el archivo a CSV, a los intérpretes, digamos, de estas hojas de cálculos, no les interesa saber cómo está o cuál es el delimitador. Miren, si yo abro contactos solo, se van a poner de la siguiente manera. ¿Ven? Si yo abro contactos 2, que estaban separados por un punto, fíjense, están todos en un mismo, en una misma fila, digamos, sí, en una misma columna y en diferentes filas. Pero todos los datos están dentro de la misma columna, ¿ven? Dentro de, o sea, es como que puso un solo valor para todo. Los archivos CSV entienden que son coma, separate, value, entonces los interpretan de esa manera. Si el delimitador no es una coma, fíjense en este, si el delimitador no es una coma, está bien, ustedes eligen qué es lo que puede ser el delimitador, pero el archivo CSV tiene la particularidad de que tiene que ser una coma, el separador de archivo y archivos, para que lo tabule de esta manera, ¿sí? Bueno, hasta acá sería la parte de escribir el archivo. Esto lo que hace, veamos, tenemos el header, que va a ser la primera fila que tenga nuestro archivo, y el resto es contenido o datos. ¿Bien? Vamos a ver un poquito más aquí. ¿Qué funciones tenemos? A ver. Ahí está. Avísenme si quieren que paremos. A ver, para el CSV es para separar lo que pongo en el delimitador. Para el bloc de notas son las tuplas por línea. A ver, vuelvo un pasito atrás. Cuando vos querías crear el archivo CSV, el delimiter es lo que te dice cómo vos vas a separar los valores, ¿sí? Pero si vos lo querés escribir como un bloc de notas, creo que podrías simplemente, en vez de decirle que va a ser un archivo CSV, elegir un separador, un delimitador que vos quieras, ¿sí? Esto es para un archivo de texto plano. ¿Por qué?
Porque si no está separado por comas los valores, es más conveniente tratarlo como un archivo de texto plano y no como un CSV. ¿Se entiende eso? Es porque serían, el CSV es cuando el delimitador es una coma. Tienen archivos TSV donde el delimitador es una tabulación. Sí, esto es para que vean que realmente sí se abre, digamos, como, o sea, que sí lo tenemos, porque cuando yo lo abro acá, cuando yo lo abro desde mi Visual Studio a un archivo CSV, se ve como si fuera una tabla, digamos, una hoja de cálculo, ¿sí? Si yo lo abro desde el Colab, entonces si lo abro desde acá, también, fíjate a la derecha, se ve como si fuera una hoja de cálculo, una tablita con filas y columnas y valores adentro. Pero realmente por muy adentro, realmente son los valores separados por coma. Por eso cuando lo abrís con un editor de texto plano, el bloc de notas, si le das clic derecho y lo abrís con el bloc de notas, vas a ver que realmente los valores ahí adentro sí están separados por comas. Entonces, esto sería el archivo, pero con los mismos valores que tenés en el formato ese de tabla, como realmente se los está representando. Así, ¿ves? Separados por coma. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Cualquier cosa me avisan y lo paramos un ratito más. ¿Bien? Ok. Fíjense, ¿cómo hacemos ahora para hacerlo al revés? Digamos, yo ya mandé, yo ya creé mi archivo, tengo un archivo que se encarga de separarme los valores por coma. Ahora yo lo único que tendría que saber dentro de este archivo es cómo es que se encuentra, cuántas columnas tienes, qué tamaño tiene el archivo y cómo lo puedo representar. Fíjense, para leer un archivo vamos a utilizar un objeto del tipo reader, que es un objeto de la librería CSV, ¿bien? El cual puede iterar sobre las filas del archivo. Así como yo hace un ratito lo que había hecho era mandarle a escribir cosas, ahora le digo, mira, todo el contenido que tiene me lo vas a traer dentro de esta variable lector, que va a ser un objeto. Vamos a hacerlo por partes a esto. ¿Por qué? Miren. Una vez que yo ya creo el archivo y está aquí a mi derecha, voy a pasar a leerlo, pero lo voy a leer de la siguiente manera. Fíjense, hasta acá. Le voy a poner un comentario a esto y un comentario a esto. Y lo único que voy a hacer es que me imprima este reader. ¿Ok? Entonces, cuando le doy a imprimir, fíjense, me dice que es un objeto. ¿Ves? Es un objeto de tal formato, un objeto del tipo reader. Como es un objeto, veamos qué pasa si yo lo intento, por ejemplo, convertir un string a todo esto. Le digo que voy a convertirlo en un string. ¿Sí? Y de momento no pasa nada, no me cambió la referencia, absolutamente nada. ¿De qué otra manera lo podría sacar? Intentemos convertirlo en una lista, a ver si nosotros habíamos puesto una lista, si nos devuelve una lista esto. Si yo le digo que lo convierta a lista, fíjense que es lo que tenemos. Tenemos una lista con sublistas adentro, con los contenidos de cada una de las filas de nuestro archivo CSV. ¿Ven? Entonces, este objeto reader, después ustedes lo podrían convertir. Pero como dice, es un lector de filas dentro del archivo. Y la forma más eficiente de hacer esto es la siguiente. Le digo que para tales columnas, dentro de, el archivo, quiero imprimir cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, cuando lo saco de esa manera, fíjense qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa si ahora ya lo estamos tomando? Vieron que cuando imprimí este list reader, lo vuelvo a correr acá, me trae una lista, ¿verdad? O sea que está haciendo más o menos lo siguiente. Para cada uno de estos valores, dentro del archivo, está imprimiéndolo así, lista y valores adentro. ¿Bien? Y ahí lo podrían nombrar como ustedes quieran. Que es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le meto a esto una variable, por ejemplo, que no existe acá? Se le pongo, no sé,
nombre, empleo, email, y le digo que me imprima la hora, por ejemplo, así. E intento correr esto. Me dice, mira, de momento vos estás esperando 4 valores y nosotros te podemos entregar 3, ¿bien? Cada fila tiene 3 valores separados por comas que nosotros podemos desempaquetar como una lista o una lista de valores ahí. ¿Ok? Así que, ojo, no pasarse con la cantidad. ¿Qué podría ser bueno para saber? Miren, si ustedes a esta lista reader le hacen lo siguiente, si hacen, por ejemplo, un print de list reader, pero que lo imprima en la posición 0, nada más, fíjense, van a sacar los 3 primeros valores únicamente. ¿Ven? Entonces, a todo esto le pueden sacar el len. Ustedes saben que si están tabulados de esta manera, los archivos, si están tabulados de esta manera, si tiene 3 columnas, si tiene 3 columnas en la primera fila, esto es el len de la primera fila, significa que va a tener 3 valores siguiendo a cada uno de esas 3 primeras columnas, ¿no? Entonces, para saber el tamaño de las columnas de un archivo, hacen lo siguiente. Esto es conocer el tamaño de las columnas. Entonces, fíjense, ¿cuántas columnas tengo? 3. Y ahora, ¿cómo para conocer la cantidad de filas que tiene mi archivo CSV? Algo parecido. Si yo agarro esto y a esto le hago el len, ustedes podrían tener, ahora sí, conocer el tamaño de las filas, o la cantidad de filas. Creo que suena medio raro el tamaño de las filas. A ver qué me está sobrando acá. List reader. Parece que puse algo de más. Vamos a ver si es así. Ahí tenemos los 3. Ok, reader en la posición 0. Y ahora si quiero conocer el tamaño de la list reader, tengo esto. Lo convierto en lista y me trae el tamaño. Esto acá. Y el otro es el print. A ver ahí. Ahora, no me está trayendo el tamaño de las filas. A ver si imprimió. ¿A qué se refiere con tamaño? ¿A qué te refieres con tamaño? ¿Viste cuando está Cantidad del de lado columnas. derecho? Cuando está del lado derecho, cada uno de estos es una fila. Entonces, a veces vos, sin cargar todo el archivo, querés saber cuántas filas tenés en tu Sí, archivo. Y las perdón, columnas Eva. son cada uno de estos, Sí, en forma sí, vertical, digamos. sí, comprendo. Lo que digo es, ¿qué estamos buscando? Tenemos el número de columnas Sí, y después tenemos el número de filas. sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? No entiendo. ¿El número de columnas o el de filas? Ambas, porque si vos conocés, por ejemplo, el número de columnas de un archivo CSV, podés saber cuántos valores tiene cada una de tus filas, digamos. Y si sabes cuántas filas tenés, sabes cuántos son los registros, digamos, de cada una de esas columnas. Las filas A te va a ver. dar la cantidad de registros y las columnas Sí, la cantidad de datos de cada registro. sí, lo tengo claro. Lo que no sé muy bien es lo que estábamos haciendo. Con el list reader índice 0, estamos Sí, sacando la cantidad de columnas, o sea, los titulares, digamos, de la tabla, los títulos, ¿sí? sí. Y no sé qué hacemos, y con el otro, ¿cómo no? Me perdí ahí. Con este de aquí estaba tratando de sacar la cantidad de filas que tiene. Mira, cuando lo imprimíamos de esta manera, a ver, voy a sacarle todo lo del len. Cuando lo imprimimos de esta manera, sin el len, esto te entrega una Sí, lista. Pero en sí, este sí. caso está vacía. Quiero ver por qué está vacía. Sí, esto está raro. No sé por qué se puso vacía esa lista.
Esto sí lo tiene. Bien. Y no sé por qué se quedó así. A ver. Por ejemplo, acá me dice que no encontró nada en la posición 0, pero si es una lista, tiene algo en la posición 0. O sea que está bastante list reader. Ahora, quiero ver una cosa, mira. Nosotros ahí ya lo tenemos como una lista. ¿Qué pasa si yo lo guardo a esto dentro de una variable? No sé, mi archivo, y le digo que me lo tenga de esa manera. Bien, y luego que me lo imprima. Imprime a mi archivo. Se supone que en este punto, creo que esto estaba poniendo mal tabulado esto, por eso no me lo estaba tomando. No estoy seguro, pero vamos a ver si es por eso. A ver si lo corro así, tenemos ahí a mi archivo. Bien, ahí ya lo convertimos a una lista. Ahora si le digo que me imprima solamente el de la posición 0, va a ser la primera, ¿verdad? O sea que voy a tener toda la primera fila. Si le digo que me saque el tamaño de eso, ahora sí, que me saque el tamaño, voy a ver, sí, si luego me saque el tamaño, voy a tener la cantidad de atributos que tiene esto, o sea, la cantidad de columnas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, creo que lo que estaba pasando era eso, digamos, que estaba queriendo hacerle directamente al archivo CSV y ahora lo pasé a una lista, digamos, y la vamos a trabajar así como la lista. Veamos ahora qué pasa si le digo que me saque a mi archivo, así, directamente. Tengo 3 y ahí están los 4. ¿Ven? Entonces, de esta forma yo tengo la cantidad de columnas, aquí. Columnas, sí. Y por otro lado, la cantidad de filas. La cantidad de columnas a nosotros nos van a representar la cantidad de todos los datos que tiene cada fila. Y por otro lado, las filas nos representan cuántos registros yo tomo en ese archivo CSV. ¿Ok? Filas. Ahora, esto está bueno, pero fíjense cómo también cuando, esto lo voy a dejar con comentarios para que lo tengan simplemente, pero cuando lo imprimen con este ciclo for, lo que están haciendo es sacar todos los valores, pero cada uno con una variable diferente, nombre, empleo e email de ese objeto reader, y los imprimen ahí, ¿bien? Entonces fíjense cómo si yo le tiro esto, nos saca exactamente lo que tenemos del lado derecho, es decir, esta tabla, pero en el formato en el que nos es mucho más sencillo verlo a nosotros, ¿no? Si fuera una lista de estudiantes, con el len de la lista vamos a ver la cantidad de estudiantes. Exacto. Si tenemos, por ejemplo, de este lado, en vez de tener esto, tenemos estudiantes, podríamos saber cuántos estudiantes tengo en un aula, simplemente sacando el tamaño de eso. ¿Sí? Y ahora, si yo, por ejemplo, saco la cantidad de columnas, podría saber, por ejemplo, cuántos atributos o cuántos datos tengo recolectados de cada alumno. Por ahí iría más o menos la cosa. Le dejo esto por aquí abajo, ¿bien? Eso es, perdón, porque lo guarda como una tupla, cada fila es una tupla, así es, cada elemento es una dupla, así es, una tupla. En este caso creo que los está guardando como una lista. Este objeto reader es un objeto ya, pero cuando los trae acá, sí lo están guardando creo que como una variable normal, como lo está teniendo ahí, digamos. Tenés para cada uno de estos 3 valores, en cada fila del documento, la impresión de esos 3 valores. Entonces, tenés 1, 2, sería la profesión, y el tercero el email. Y los guarda así tal cual, agarra esto y esto, y los mete dentro de estas variables. Entonces esas son las que voy a imprimir luego, ¿ves? Nombre, empleo e email. Por eso cuando yo hace un rato le puse otra cosa, le pongo, por ejemplo, no sé, la hora, así, ya no sabe qué más hacer, no sabe qué es esto de hora, porque solamente hay 3 valores separados por comas, no hay 4. ¿Ves qué es lo que nos dice aquí?
pero son, no estoy seguro del tipo de dato que está guardando ahí. A ver, si le hacemos un type a esto, nos va a decir qué tipo de dato tiene. A ver. Sí, son string lo que está, los convierte a string a todos estos, y nos lo devuelve así, como string. Gracias. Bien, bien, bien. Ok, vamos a ir avanzando un poco más. Ok, vamos a ver. Bueno, en este caso, como veíamos, nos sacan los tres valores del lector de archivos CSV, separados por una coma, como el tipo de dato string, ¿bien? Y nos permite a nosotros, a partir de la cantidad de datos que tenga, conocerlos y imprimirlos. Por otro lado, tenemos esta función reader dentro del CSV, del paquete CSV, que recibe como parámetro un archivo abierto, nos dicen, en modo de lectura, y cuál va a ser el delimitador de las columnas, es decir, qué estoy eligiendo yo como delimitador ahí. ¿Bien? Entonces, esto va a devolver un objeto que podemos iterar. Siempre que escuchen esto del objeto iterable, háganse en su cabeza que va a ser como si fuera una pequeña lista, o una lista, que tiene objetos guardados o almacenados adentro. ¿Bien? Cuando nosotros creamos este objeto, que nosotros llamamos lector en el caso del código anterior, que ponen de ejemplo aquí, sería este lector, ya nos permite iterar sobre él. Por eso es que le podemos hacer un ciclo for, ¿ven? A todo esto. Y en cada iteración nosotros podemos, el lector va a devolver una lista que representa cada fila. Entonces, si yo le pusiera solamente for i in lector, nos devolvería una lista. Como yo ya le estoy mandando los tres valores que quiero, sí me lo devuelve como string, que serían los valores dentro de esa lista, ¿no? Porque fíjense, si no, yo lo podría sacar así también, que creo que esto, miren, ahí los está devolviendo como string, ¿verdad? Pero miren, si yo le dijera simplemente que lo haga de esta manera, y en vez de decirle que para cada uno de estos le digo para fila, en el objeto reader, que me imprima la fila. ¿Bien? Y fíjense cómo lo va a sacar. Va a sacar listas, ¿ven? Listas así, de este formato. Este es el ciclo for normal que tenemos para iterar nosotros. Pero esto, como cada uno de los valores que tiene este reader es otra lista, si lo pongo de esta manera, son tres variables que corresponden con tres valores de esa sublista. ¿Se entiende? Y por eso nos los devuelve de esa forma. Ahí. Vamos a continuar aquí. Ahora, cuando queremos escribirlo, habíamos visto que este método writeRow nos permite a nosotros, pasándole una cierta cantidad de datos, que lo escriba o que mande una fila completa de datos, ¿no? Dentro de un archivo CSV. Ya habiéndole puesto cuál va a ser el delimitador y en qué formato los queríamos. Por eso, fíjense, acá este es otro, en el cual tenemos el nombre, la profesión y el email. Siempre recuerden que la primera tupla es la cabecera. Esto, creo que se los marcan acá porque las librerías como Pandas transforman estos datos o sea, datos hechos con hojas de cálculo, si se quiere, a data frame, se conocen para hacer estudios y análisis de datos. ¿Bien? Y lo más importante es conocer las cabeceras, es decir, lo que da el patrón, ¿no? de las filas estas que vamos a tener luego. Por eso es importante saber que la primera tupla se la conoce como cabecera siempre. A ver. Bueno, este es el objeto writeRow. Simplemente les pasamos puede ser una lista, puede ser una tupla, con valores adentro y le decimos cómo los queremos, cómo los queremos delimitar, en este caso con una coma. Y este método se encarga simplemente de escribir el dato, ¿no? Esto es lo que les mostraba hace un ratito. Si ustedes abren los archivos CSV con un editor de texto plano, se hacen clic derecho y abrir con el bloc de notas, muy en el fondo lo que tenemos es valores separados por comas. Si bien nosotros los vemos después como unas tablas, eso es gracias a
o al render, digamos, que tienen el Visual Studio Code y al que tienen el Google Colab. Pero en el fondo es valores separados por comas, ¿sí? Eso es lo que les tiene que quedar claro. Esto del lado de los archivos CSV. Quiero ver si no me quedó algo más para probar aquí. Acá, fíjense. Esto sí también está bueno porque ustedes podrían escribirlos con formas de diccionario a estos archivos CSV, donde van a separarlos por comas a partir de ciertos valores. Tenemos algo parecido, los contactos que teníamos hace un rato, esto es una lista con tuplas adentro, dentro de cada tupla los datos que queremos guardar, y fíjense, tengo 3 campos, el nombre, el empleo y el email, aquí. ¿Y qué es lo que le voy a decir a esto? Mira, vos vas a completarme o vas a escribirme un archivo CSV con el método dictWriter, que lo que me pide es el archivo que quiero escribir y el field name sería cómo voy a identificarlos, ¿no? A esto, a las cosas que yo voy a escribir ahí dentro. ¿Cómo lo identifica en este caso? Gracias a campos, que hay en campos cada uno de estos valores, nombre, empleo y email. O sea que lo que antes teníamos como el separador, que sería el delimitador, ahora lo conocemos como field names, que van a ser como el identificador para cada campo que nosotros completemos luego, ¿no? Miren qué es lo que pasa, esto, contactos 2, le voy a mandar a este para que se vea diferente, y lo mismo, escribo la cabecera, que va a tener exactamente este formato, es lo que le da la cabecera, el right header, y luego le digo, mira, para nombre, empleo y email dentro de contactos, es decir, para cada uno de estos valores dentro de esta lista, vos vas a escribir una fila, pero como diccionario, fíjense acá, nombre, empleo e email. ¿Ven? Veamos cómo queda este archivo, porque acá con los archivos siempre esperamos que salgan de una forma, cuando los ejecutamos nos damos con la sorpresa de que están en otro formato más extraño, o que no era exactamente lo que queríamos, ¿no? Fíjense, esto así tal cual como está, tiene la forma, sí, el mismo formato que el anterior, pero ahora ya no fueron escribiendo directamente esa tupla de nombre, empleo y email. Le dijeron que haga corresponder la llave nombre, que la sacó del campo, con el dato nombre, que lo tenían dentro de contactos. ¿Ven? Es la forma de escribir o de utilizar un diccionario para escribir archivos CSV. Si ustedes lo cargan esto lo voy a tirar de paso en local, para que vean cómo cambio. Esto sí. Escritura csv2.py. Y vamos a ver si... Ahí está. Si yo le doy a ejecutar a todo esto, nos tendría que crear el contactos2.csv. Acá los tenemos. Y fíjense, lo abro de aquí, no hay muchos cambios. ¿Ven? No tenemos absolutamente nada. Lo abro desde el explorador de archivo, contactos2. Perdón, esto lo estoy abriendo otra vez desde el Excel, ahora sí. Lo abro con el bloc de notas y fíjense, tenemos exactamente lo mismo. Ya sabe que tiene que delimitarlo por comas, pero ahora lo que hicieron simplemente es decirle que iban a transformar un diccionario o un formato de diccionario, porque es lo que le están pasando. ¿Dónde está? Acá. Es lo que le están pasando, ¿ven? Tienen un diccionario encerrado entre llaves con llave, valor, llave, valor. Entonces hace corresponder cada uno de estos datos con la cabecera que habían puesto al principio, que eran estos campos que tenían ahí. ¿Bien? Estas clases, dictWriter, perdón, la librería CSV tiene muchos métodos, y dentro de cada método, estos parámetros hacen que cambien mucho el comportamiento de cómo escribimos o leemos incluso archivos CSV. Así que estaría bueno que lo lean un poco para... sí, esto les va a dar bastante ayuda a la hora de crear sus archivos, porque hay algunas flags, se llaman, que si ustedes las colocan, se ahorran
lógica, digamos, dentro de su programa. Como por ejemplo, no sé, si quieren dejar espacio entre campos, hay una flag, creo, no sé, de limitar tanto espacio, no lo recuerdo bien. Pero sí, cuando están trabajando con esto es bueno que las recuerden, ¿sí? Un poquito más grande la letra, ahí. A ver. Control más. Ahí está. ¿Así está bien? Gracias, bastante mejor, gracias. De 10 de 10. Avísenme eso siempre, porque yo siempre incluso si quieren que le saque el fondo oscuro cuando comencemos las clases, también avísenme, porque yo ya estoy acostumbrado a esto, pero a veces por ahí no es tan, no se ve tan bien. Pero bueno, avísenme nomás. Bueno, habiendo trabajado con estos archivos CSV, desde ya les digo que hay cosas y proyectos interesantes, como por ejemplo traer hojas de cálculos que vieron que muchas empresas tienen a la gente que es secretaria, digamos, tomando datos en hojas de cálculos, que serían estas hojas de Excel, ¿verdad? Entonces hay muchos proyectos y cosas ahí para poder hacer análisis de datos, de todos los datos de una hoja de cálculos, ¿no? Dentro de Python hay muchas librerías muy importantes, y el paquete de análisis de datos es NumPy, Pandas y Matplotlib. Si a alguien le interesa lo que es análisis de datos, puede comenzar con estos archivos CSV, que son hojas de cálculo, se las puede tratar, perdón, como hojas de cálculos y investigar un poquito acerca de estas librerías. Cada una de esas librerías es un mundo gigante, pero vayan con calma y van a ver que van a poder sacar cosas muy, muy buenas, muy interesantes. Tienen buenos tutoriales. ¿Okay? El field name campos, acá Javier, lo que hacía es lo siguiente. Cuando vos le decís cuáles son tus field names, es para hacer referencia entre tu cabecera, bien, que es el tope de la tabla, la primera fila, y luego cuando los pases como diccionarios o con el formato de diccionarios a estos datos, puedas hacer corresponderlo una llave con un valor de la cabecera. ¿Se entiende? Es como esto, mira, si vos acá del lado derecho ves que lo tenés, las tres primeras columnas de esta fila son nombre, empleo y email. Esa es tu cabecera, ¿sí? Field name campos lo que le indica es que los campos que vos vas a completar son estos tres: nombre, empleo y email. Cosa de que cuando vos se los pases como un diccionario, puedas hacer corresponder cada valor con su llave. ¿Se entiende? Dentro del archivo CSV. 10, 10. Porque esto, mira, o sea, si esto funciona, debería funcionar también así. Si yo lo pongo de esta manera, perdón, creo que entonces, y nombre. A ver si esto nos da una mano. Así. Fíjate, si yo lo vuelvo a correr y veamos si esto, bueno, no tuvo problemas, voy a eliminarlo un ratito. Ahí está, muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. 10. Bueno, ahora sí. Vienen contra la llave nombre. Esto está. Ah, perdón. Contactos. Miren, esto acabo de pasar algo raro. Porque vieron que yo a esto lo llamé contactos 2. Entonces, contactos 1 no tiene el metadato de nombres de campos, digamos. ¿Ven? En cambio, contactos 2 sí lo tiene y sí lo encuentra. Miren, ahí me tiró el error. ¿Ven? No tiene el key error, no tiene la llave nombre. Si cargo el 2, ahí sí los tenemos. ¿Ven? Entonces, como les digo, estas flags que les pasan acá, esos son parámetros, son argumentos, perdón, después de todo, hacen que tengan cierto comportamiento sus archivos CSV. Esto es gigante, o sea, es una pequeña introducción, pero se hacen estudios muy buenos a partir de datos que están tabulados en ese formato, ¿no? Con hojas de cálculo. Pero vieron cómo cuando le pasé el archivo incorrecto no tenía el field names, entonces no encontraba que eran estas llaves. ¿Ok? Bueno, vamos a ir entonces con los ficheros JSON. ¿Hasta aquí alguna duda con los CSV? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Quieren que repasemos algo?
Bien, ok. Bien, bien. Bueno, cualquier cosa, ya saben, me avisan y lo volvemos a ver. Bien. Vamos a ir entonces con los archivos JSON. ¿Qué es esto de los archivos JSON? Habrán visto que cada tipo de archivo tiene como su aplicación, ¿no? Donde yo lo voy a utilizar. Esto de los archivos JSON, por sus siglas en inglés, el JavaScript Object Notation, es una forma que se definió, o un estándar que se definió basado en el lenguaje de JavaScript. Resulta que cuando empezaron a hacer o sea, desarrollo web, cada persona tenía sus estándares, tenía su forma, y es como que se puso un protocolo de comunicación para la transmisión de datos a través de un formato de archivo. Bien, que son estos JSON. Si ustedes descargan una API, si ustedes quieren publicar su propia API, por ejemplo, y si quieren hacer transacción de datos entre diferentes páginas, no importa, por ejemplo, si mi página está hecha en C# y otra persona lo hizo en PHP y otra persona lo hizo en Python, hay un estándar que es estos archivos JSON para poder hacer la comunicación de los datos. ¿Bien? ¿Por qué? Puede ser que una página necesite que yo le mande una clave, la otra que yo le mando un permiso y después recién me tire una respuesta de, no sé, de un usuario. Entonces, no le voy a ir, yo no te mando un diccionario, vos le pasás a él una lista y él te devuelve una tupla. No, todo se maneja en este formato de archivo, en estos ficheros JSON, que son el estándar, ¿no? Para poder darle una estructura a estos archivos JSON, nosotros tenemos estas llaves, ¿bien? Dentro de unas llaves se van a definir el par nombre y valor separados entre ellos por 2 puntos. Y yo les comentaba hace un tiempo que estos son muy parecidos a los diccionarios. ¿Por qué? Fíjense, esto que tenemos acá arriba es un JSON. Tenemos, abre una llave, cierra la llave, y adentro tenemos pares de clave-valor. ¿Ven? Entonces, acá hay una clave, un apellido, que hace corresponder a su valor Fernández. Y así para cada uno de estos. Esto, así como está, es un archivo JSON. ¿Bien? Puede trabajar con varios tipos de datos como valores. Entre ellos tenemos cadenas de caracteres, es decir, los strings, números booleanos, listas, y uno que es muy importante es este null. ¿Por qué? Hay veces que estos archivos JSON, por ejemplo, van a tomar, imagínense un archivo de este tipo que está recolectando los datos de una persona y pone nombre, apellido 1, apellido 2 y apellido 3, por ejemplo. Y resulta que no todas las personas tienen un apellido 3, algo así, imagínense. Entonces, null es también el estándar para declarar que un tipo de dato es vacío dentro de un archivo JSON. ¿Ok? Eso recuérdenlo porque se van a encontrar en los datos buenos, pocos null, pero en los datos malos, muchos de ellos. ¿Bien? Python dispone de un módulo llamado JSON que nos permite a nosotros trabajar con este formato de archivos como para hacer diferentes cosas. Entre ellas, para poder codificar y armar un archivo JSON, y otra para poder decodificarlo y leerlo, ¿no? Dentro de esto, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creamos el archivo que tiene ese formato que teníamos allá. Ahí les muestro uno para que lo vean. Pero, por ejemplo, un archivo JSON tiene esta forma de aquí. ¿Ven? Es una llave que se abre, una llave que se cierra, y adentro pares de clave-valor. Clave, y toda esta lista sería el valor. ¿Ven? Así. Hay uno más chiquitito, tengo este aquí de ejemplo también, una llave que se abre y se cierra, clave y valor. Y por último, el más pequeño, que es dentro de una llave, simplemente la clave y el valor. ¿Ok? Cada par de clave y valor están separados por una coma, como los diccionarios normales de Python, ¿no? Pero vamos a alejarnos un poco del concepto Python y vamos a abstraernos ahí. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos leer estos archivos, tenemos que hacer como una codificación y decodificación para poder tener el formato que queremos. No sé si activaron el micrófono ahí, avísenme. Cuando queremos hacer esto de la serialización, lo que tratamos de hacer es
una codificación al proceso de convertir este objeto JSON de Python, o cualquier objeto de Python, puede ser un string, una lista, un entero, un diccionario, tuplas, en un texto que se encuentre en ese formato JSON. ¿Bien? Y existen dos funciones del módulo JSON que se van a utilizar para la serialización. ¿Cuáles tenemos? Una es el dumps, que esta es terriblemente mágica, digamos. ¿Por qué? Fíjense lo que hace esta pequeña línea de código. Nos dicen, mira, vas a importar la librería JSON, los datos te los voy a meter en un diccionario, par clave valor, y datos JSON va a ser igual a este JSON que yo cargué, .dump, pasándole los datos. O sea, utilizo el método dump para cargar los datos dentro de este datos JSON. Una vez que ustedes lo imprimen, fíjense qué es lo que obtenemos. Ahora sí, nos vamos a los ejemplos. Este ejemplo es el raro. Bueno, no están los ejemplos sencillitos, están los difíciles nomás. Bueno, a ver, voy a ver si los podemos escribir nosotros a mano, porque si no se nos va a complicar un poco para poder entenderlos aquí. A ver. A ver si se me elimina esto. Cortar, soltar. Bueno, a ver, vamos a... Ahí está. Lo primero cuando abrimos estos archivos JSON va a ser importar la librería, ¿verdad? Le tiramos un import JSON, JSON, así, y acá voy a crear mi diccionario. Dentro del diccionario, como ya veíamos, tengo par clave, por un lado, y por el otro lado tengo el valor, puede ser un 1, y tiro una segunda clave con clave 2, dos puntos, y otro valor. Bien, ya tengo el diccionario con el que voy a hacer este JSON. Ahora, ¿qué es lo que tenemos o cómo continuamos? Fíjense, creo la variable datos, donde va a ir a parar el JSON dump, y los datos con los que yo voy a crear mi tipo de archivo JSON, ¿no? Entonces creo mi datos JSON, va a ser igual a json.dumps, y pasándole este diccionario. ¿Ok? Y ahora miren, una vez que yo imprimo estos datos JSON, fíjense la forma que tienen. Es exactamente la misma que ya teníamos. O sea, aunque no parezca, transformó este diccionario, miren, porque acá pareciera que no pasó nada, y suelen suceder estas cosas, pero sí, abajo sucedió algo. Fíjense, si yo imprimo el type de diccionario y el type de json.dump, tienen el mismo contenido, ¿verdad? Si yo imprimo acá diccionario, y si imprimo el JSON, tienen los dos el mismo contenido, y parece que no hay casi nada de diferencia. Entonces esto a la primera nos puede llegar a nosotros a traicionar un poco. Decimos, che, pero esto que está acá, y esto que está acá, son lo mismo, digamos. Pero no son lo mismo. Si le hacemos un type a lo primero, es un diccionario. Si le hacemos un type a lo segundo, nos convirtió todo esto en un string. Es decir, que todo esto que está acá es una cadena de caracteres que ya está lista para ser metida dentro de un JSON. ¿Ok? Esto quería que lo vean porque cuando utilizas el JSON dump, y vos decís, che, pero acá tengo un diccionario, le hago el dump, lo cargo dentro de la variable, y sigo teniendo un diccionario. No, hay un string ahí, se convierte en un string con el formato ese de diccionario, pero es un string que ya está listo para ser cargado dentro de un archivo. Dump lo que hace es, agarra puede ser una lista, puede ser un diccionario, y lo convierte al formato que lo necesita el archivo JSON. ¿Sí? O sea que todo esto nosotros vimos que los archivos JSON hace un ratito tenían que tener esta forma, así, como está acá arriba.
Entonces, si vos tenés el diccionario de Python que querés convertir a un archivo JSON, el dump lo que hace es esa tarea, digamos. Te prepara todo el formato para que ya esté listo. Sí, convierte el La, formato, exactamente. la función dumps se usa para otros archivos también, ¿no? Otro tipo de archivos, ¿no? No solamente para JSON. No, sí, sí me acuerdo que hay data frames que sí también se pueden cargar con este dump, y no sé si vos recordás algún otro, pero sí, el dump se suele utilizar. Es como una convención que tienen algunas librerías que manejan archivos. Me pasó hace un ratito, por eso me llamaba la atención, quería saber, eh, exportando una base de datos de MySQL, ahí me Sí. tiró un dumps. Puede ser que o le esté faltando la ruta, o el formato en el que está la base de datos, que si bien son tablas y columnas, no es el que soporta no sé, si es un JSON y le tiraste el JSON dump, no es el que soporta el JSON, digamos. SQL, si es una base de datos SQL, tiene un SQLite y Connect, creo que se llama, para poder traer los datos. Si querés, ahí te lo mando en un ratito, ¿vale? Y sí, este Aaron lo transforma todo string para que ya esté listo para mandarlo a nuestro archivo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Dice, este dump va a serializar el objeto de Python a una secuencia JSON, que nosotros acabamos de ver que es simplemente un string. Y lo guarda en este archivo foo, que bueno, en realidad no es el que le estamos pasado como parámetro. Acá fíjense lo que tienen. Tienen el archivo simpson.json y los datos son los nombres, el nombre, apellido y todo lo que tiene que ver con Lisa Simpson. ¿Bien? Y le dice, mira, cuando abrís el archivo JSON en modo escritura y lo vas a identificar como JSON file, le vas a hacer un dump, ¿ok? De esos datos a este archivo. ¿Bien? Probemos esto. Vamos a ver, no nos vamos a confiar. Hasta acá. Entonces, le dejo unos comentarios. Corrobora el tipo de dato, y acá también corrobora el tipo que cambió. Bien, y ahora sí, empezamos a abrir nuestro archivo JSON. Le digo, mira, with open y el nombre del archivo, que puede ser, por ejemplo, ¿qué tengo acá? Sí, en mi JSON le voy a poner mi JSON.json. ¿Ok? Y lo vamos a abrir en modo de escritura. Y a esto lo vamos a conocer como el JSON file, que nos mostraba hace un momento. ¿Qué es lo que le voy a decir? Así tal cual como está esto, ya está listo para crear mi archivo JSON. Saco la instrucción, a ver, la vuelvo a poner mejor porque si no la... Ahí está. Y la pego acá. Perdón, ahí. Entonces, y acá. Eso control. Ahora fíjense. Grabo esto, corro mi archivo y me vengo del lado izquierdo y ahí ya tengo mi archivo JSON. Si yo lo abro, el formato que tiene el archivo JSON es simplemente, y acá ¿por qué no? Perdón, acá miren, le pasé el contenido que quiero, pero no le pasé el archivo que me tiene que escribir, ¿no? JSON file. Entonces por eso no me lo escribió ahí. Vuelvo a cargar, y acá ¿qué le pasó? JSON.dump, JSON file, esto está bien. Dump. Ahí está. Voy a darle a recargar para que me lo tome. Y ahí sí, ¿ven? Acá ya tengo nuestro pequeño archivo JSON ya creado. Fíjense que cuando van a cargar contenido dentro de un archivo ya no es dumps, ¿ok? Es simplemente dump, nada más. ¿Bien? Ojo con esa, es un carácter que te arruina todo el código, ¿no? Bueno, de este lado entonces ya tenemos nuestro archivo JSON. Sabemos que el dump es un serializador que prepara cosas que están en Python para que las carguemos a un JSON. ¿Bien?
Ahora, no es la única, hay otra forma, fíjense. La otra es el loads. ¿Qué pasa si yo quiero cargar algo que está en un formato JSON y traerlo a algo que sea legible en Python, digamos? Bien, el load va a deserializar toda esta cadena que contiene un documento JSON en un objeto Python. Si esta cadena no está en el formato JSON, va a lanzar una excepción del JSON de code error. Bien, y fíjense que cada vez que nosotros trabajamos, y acá con archivos pasa mucho, en la parte de archivos se suele utilizar mucho la parte de manejo de excepciones, ¿no? Así que es un dato para tener en cuenta, digamos, que acá sí se utiliza. Fíjense qué es lo que pasa acá. Tenemos por un lado este import JSON. Ese va a ser todo el contenido como string, fíjense. Está como un string todo esto. Y va a cargar el var, va a contener el json.load, es decir, la deserialización de este string. Y luego, cuando hace el print del tipo que tiene var, es var nada más, no var t, lo convierte en un diccionario. ¿Se entiende? Vamos a probar esto nosotros de la siguiente manera. A ver, además creo que esto está abajo, pero no me quiero confiar. No, no lo pusieron, así que lo vamos a poner nosotros acá. Bien, voy a hacer lo mismo, importamos JSON, le digo a esto que me traiga, le pongo la variable esta que teníamos ahí hace un momento. Control V, todo esto va a ser mi string. Recuerden que para poner comillas dobles a las string, por fuera se le tienen que poner comillas simples, y si quieren poner comillas simples, por fuera van comillas dobles. ¿Bien? Listo, ya tengo esto sería un JSON, ¿ok? Para mi contenido. Pero ¿qué pasa? Mira, yo ahora lo que estoy tratando de hacer es traerlo a un formato que sea legible por Python. Entonces creo esta variable, json.loads, para convertirlo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, var igual a json.loads y que me convierta a ese. Si yo le hago un print de var, fíjense lo que pasa. Me imprime exactamente esto, ¿ven? Pero si yo le hago un print del tipo de dato que contiene var, me imprime que es un diccionario. O sea que lo que antes estaba en un formato JSON, ahora me lo trae como un diccionario. ¿Pero pasa solamente acá? No, miren, si yo le pongo esto en mi JSON.json, esto no lo recuerdo del todo bien, pero vamos a probarlo. No, esto no lo abrió, a ver qué es lo que le pasa. New column char 0. Que sí, creo que le está clave 2. Lo hago simplemente. No este objeto no tiene el atributo array. No, creo que sí, de momento me está pidiendo solamente el formato, así que no me está pidiendo el tipo, ¿no? Si ustedes quieren, una vez que ya lo convierte a diccionario, ¿sí? Que esto ya está convertido a diccionario, ahí sí podrían hacer algo como imprimir a var en la clave nada más. Y lo que estaría tratando de hacer es sacar este valor. ¿Ven? Este de aquí. Si yo imprimo todo esto, a ver qué pasó. Me faltó un... Ahora sí. ¿Ven? Tengo una clase diccionario y ya puedo acceder a la clave de ese nuevo tipo de dato, ¿no? Le mando a clave 2, que es decir, quiero acceder a esto y me va a traer valor. Si hago así, clave 2 me trae valor. Bien, entonces, lado de arriba, un tipo de dato que se encuentra en Python, lo convierto a algo que puedo representar dentro de un JSON y escribo el archivo, simplemente. Lado de abajo, algo que está en formato JSON, lo cargo y lo traigo a algo que puedo entender en Python, como ser un diccionario. Y ahí ya puedo tratarlo como diccionario. ¿Se entiende? Este es la forma de escribirlo, ¿no? A estos archivos y de traer el contenido. Pero fíjense, a ver, esto. El load, va a deserializar el archivo de texto con contenido en JSON y devuelve el objeto Python.
No sé por qué el loads de hace un ratito no me tomó el archivo de texto con contenido en JSON y lo junto. A ver, vamos a ver. Si tenemos el archivo este departamento.json, que creo que este lo tenemos en la carpeta, si yo se los cargué, ahí veamos si lo podemos descargar. Aquí. El archivo, módulo 5, y a ver, carpeta de prueba, entidades, personas. Bueno, está esta entidades JSON, que podríamos probarlo. Voy a descargarlo. ¿Sí? Y lo voy a traer. Ah, no, pero a ver, vamos. No sé si esto nos va a permitir probar lo que quieren ahí. Quiero ver si es. Ok, hagamos una cosa. Hagamos cuenta que tenemos esto de aquí, ¿bien? Este archivo, con este formato. Tienen ahí el otro para poder probar también, ¿bien? Tenemos este archivo, y si yo a esto le digo, mira, con tal archivo cargado como un JSON file, vos me vas a hacer el load, hace lo mismo, digamos. Todo el contenido del archivo me lo tira dentro de un diccionario, y ahí ya puedo hacer cosas con mi archivo, ¿no? O sea, ya como diccionario puedo hacer cosas con mi nuevo tipo de datos, que pasó de ser un JSON a ser un diccionario de Python, y le puedo aplicar cualquier método de un diccionario a todo esto. Esto, a ver, acá termina, pero no me quiero quedar solamente con esto. Voy a ver si podemos hacer una pruebita más con lo siguiente. Yo descargué este archivo, voy a ver si lo puedo tirar acá. Ahí está. Voy a tirar entidades 1. Fíjense, entidades 1 tiene muchas clases, o sea, tiene una llave que se llama clases, y dentro de esa llave subdiccionarios con el nombre, el extend y la propiedad. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de leer esto, como nos lo piden aquí, de la siguiente manera. Denme un segundito y les cargo esto. Vamos a ver. Voy a traer todo esto. Más creo que acá está, sí, lo voy a traer de acá mejor. Y ahora sí nos vamos para lectura de archivo. Le voy a llamar a este nuevo script. Lectura archivo json.py. Y fíjense que es lo que tenemos. Voy a importar JSON. Importar JSON. Por debajo le digo, mira, vas a abrir, pero ¿cuál archivo? El que acabamos de descargar, este. Bien, le voy a cambiar el nombre porque este nombre no me lo va a tomar. Ahora sí, con F2, la combinación de tecla F2, pueden cambiar el nombre de un archivo. Entonces le digo, mira, a entidades.json me los va a tratar como un JSON file. Y acá, en vez de todo esto, me vas a hacer un JSON load. Sí, un JSON load de ese JSON file. Bien. Y ahora ya estoy listo para hacer lo siguiente. Primero, imprimir datos JSON. Y segundo, bueno, si quieren el tipo. Primero, después el contenido. El contenido. Y veamos qué pasa hasta ahí. Tengo el entidades, que era el archivo JSON que estaba del otro lado, ¿no? Esto que me dice que no es legible. Algo me está fallando acá. Tengo, a ver, entidad de JSON se encuentra... Ah, lectura de archivo está dentro de una carpeta. Tiene que estar acá. Ojo ahí. Ahora sí, estaba dentro de una carpeta. Vamos a ver si ahora sí. No, al parecer nos sacó lo mismo. Una vez más. No, sigue teniendo problemas. Entidades JSON. Voy a ver si le puse bien. Entidades.json. Voy a revisar esto. Tengo abriendo como JSON file, json.load, y luego imprimo el tipo. Esto qué raro, no me lo departamento.json y no me lo está tomando. A ver, voy a probar con uno más chiquito, si no, con otro que tenga por ahí dando vueltas. Puede ser con este color estrés de último.
colores3.json. JSON file, datos.json igual a todo esto. Y hay que me lo imprimo. Vamos a ver ahí, perdón. No, no le gustó para nada. Qué raro, chico, no sé por qué no me lo está leyendo. A ver. Datos.json y acá. Creo que está el programa. Dos, cuatro. Esto, JSON down, todo está bien. JSON load. Si quiero un... Acá no me pasa el ejemplo del archivo. No sé dónde está para leer el archivo. A ver, qué raro esto. No sé por qué no me lo está corriendo. Vamos a probar aquí. Y no, todavía no lo tira. Qué raro, a ver. Colores 3 está acá. Lectura de archivo está acá. Y este lo vamos a encontrar aquí. JSON file. Es lo que me estoy olvidando capaz. JSON load. Departamento. Y después imprimo el tipo. Al parecer no, pero igual no me lo está tomando. A ver, ¿por qué puede ser? Importando JSON. Vas a cargar este JSON file. Color 3. ¿Lo encontró el archivo? Sí, cuando trate de cargarlo solo por el JSON load. Va a poner datos, nada más a ver. En fin, no debería cambiar nada, pero vamos a ver una cosa. No, de momento no lo quiere leer. Algo debe tener con esto. De última, a ver, voy a ver si archivos, archivos, ejemplos, barra colores 3 o colores 2. No me lo están tomando. A ver, vamos a probar en el otro. Vamos a probar en este con exactamente lo mismo. Voy a decirle que me lea el archivo este que recién acabamos de crear. Acá. De la siguiente manera. Tenemos mi JSON. Y le voy a decir aquí. Voy a probar. Tengo entonces mi JSON se llama. Mi JSON. Y tratemos de largar esto. No, tengo la misma, que no es JSON decoder, está en uso. A menos que me hace falta cerrar el otro, pero... No, la verdad no sé bien. Ya voy a investigar por qué puede estar pasando esto y después les mando una captura de la solución, ¿vean? Porque está bastante raro. No sé por qué el load no me lo está cargando. Vamos a probar el ejemplo que nos dan aquí. A ver, a ver, lectura de archivos, JSON load. Al menos que que lo esté queriendo poner acá. Pero no tendría mucho sentido tampoco. No, tampoco. Ok, vamos a ver. Vamos a probar por la W, que está... A ver si esto lo puse en W. Ah, ok, lo puse en esto. Diablos, es verdad. Pero, a ver, quiero ver otra cosa. A ver si lo tiro así, no me cargo tampoco una columna, línea 1, columna 1. ¿Y qué? En mi JSON tengo... Ah, no tengo nada. Bueno, ahora voy a ver si en el mío, acá, si se trae algo. Colores 3. Y en vez de con W, simplemente el nombre del archivo. Y ahí sí. Bien. Veamos, ahí lo largo entonces, ¿sí? No, dice esperando valores, línea 1, columna 1. Y en colores 3 tengo exactamente esto. Ah, está vacío.
Es muy raro porque me lo acaba de vaciar el archivo. A ver si le pongo colores 1. ¿Ven? Esto sí tiene datos, ¿ven? Sí tiene datos. Así que le voy a poner el path de este, digamos. Le pongo aquí archivos propios barra colores 1. Guardo, corro. Y archivos propios, bueno, no puedo encontrarlo ahora. Archivos de ejemplo. A ver si. Y ahí está, ahí recién lo largo. Qué raro, ¿por qué el otro no me lo, creo que me lo borró hace un rato, cuando intenté cargarlo me lo terminó borrando. Ahí sí me trajo los valores, fíjense. Dentro de esto, ahí ya me trajo todo como si fuera un diccionario. Entonces, yo podría, por ejemplo, decirle que me imprima datos en la posición, perdón, en array colors, ¿sí? Creo que lo que estaba pasando es que como yo lo corrí mal, así sí le dará los datos de las entidades. A ver, entonces, es verdad, podemos probar eso mejor. Datos, y acá tengo entidades.json, a menos que ya lo haya borrado el otro. Quiero ver cómo quedó el entidades, sí, quedó borrado el entidades.json. Voy a ver si lo puedo volver a sacar de acá. O si no es de acá, será de acá. Para volverlo a cargar. Creo que lo que pasa es que me lo borró la librería cuando intenté cargarlo. Entonces, a ver, voy a tirar las entidades aquí. Entidades 2 lo voy a llamar. Y ahora sí que nos permita sacar los datos, ¿no? Son dos. Ahí está, tengo la entidades 2. Están guardados los cambios. Me vengo a este y entidades2.json y que me guarde todo. Vamos a ver. Ahora sí, ¿ven? Ahora sí ya nos saca como string todo esto. Tengo la llave clases dentro de cada una, una, una lista gigante con muchos más argumentos ahí dentro, pero que está bastante interesante, ¿no? Para poder verlo después. Bueno, entonces esto sería la parte de archivos. Quería probar el ejemplo que nos habían dejado acá abajo, antes de pasar a mostrarle el otro, pero a ver. Este es algo parecido, solamente que cuando lo crea, fíjense a contactos CSV, tengo el nombre limpio del email. Perdón, contactos 2 lo voy a llamar. Ahí está. Cuando lo crea y yo lo leo después, lo que nos permite hacer es tenerlo en este formato. O sea, aparte de lo que yo quiero cargarlo, lo que le quiero cargar en forma de diccionario, darle como cierto orden, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la llave que lo va a identificar, ¿dónde está contactos 2 aquí? Pero esto lo transforma en un CSV, ¿ok? Pero puedo cargar un archivo CSV como un JSON. Esto es lo que me causa un poco de intriga, porque este contacto JSON es el que... Ahí está, este que está aquí es el que realmente cargó, fíjense. Después, para que los JSON queden con este formato que tienen a la derecha, que son más legibles, también tienen algunos parámetros acá en el dump que le dicen, mira, identalo cada 4 espacios, hacerlo de tal forma, darle más, no sé, ponerle más en cierto color las letras o cosas de ese estilo, ¿no? Y nos ayudan a entender un poquito más o a comprenderlo si está ordenado, como se ve a la derecha. Para que puedan trabajar con estos archivos JSON, voy a ver si puedo descargar este. Contactos JSON, lo voy a descargar. Les paso esta página, fíjense. Me metí en cualquier lado, sí, acá. Esta es una página que te permite ver con un diagrama sí, es con un diagrama
la estructura de tu archivo JSON. O sea, entonces si ustedes se van al editor de esta página y trabajan mucho con esto, por lo general los que hacen desarrollo web normalmente utilizan muchísimo este formato de archivos. ¿Ok? Entonces, cargo el editor. Esto tiene una extensión también en Visual Studio Code que se llama JSON Crack. Si la buscan, JSON Crack, ¿sí? Es esta de aquí. JSON Crack, la instalan, ¿ok? Y fíjense qué es lo que se puede hacer dentro de esta librería. Dentro, sí, es como un, para el Visual Studio es una extensión, pero dentro del navegador web es una herramienta que te permite ver un archivo JSON con la estructura de gráficos. Vamos a ver si se carga, espero que largue. Si no, vamos a tener que utilizar esto nomás. Ok, ¿ven? Miren, acá tienen un ejemplo de qué es lo que hace. Quiero ver si puedo expandir esta imagen. No. Del lado izquierdo tienen el archivo JSON, ¿ven? Que tiene, como vemos, llaves. Adentro de cada llave tiene una estructura. Puede ser más o menos cantidad de datos. Entonces, del lado derecho nos muestra un archivo que nos permite a nosotros ver en forma gráfica la estructura que tiene ese archivo JSON, ¿no? Fíjense, acá tenemos un JSON, pero si yo le doy a importar el archivo y cargo el que teníamos hace un ratito, ok. Voy a ver si me deja subir el que acabo de descargar. Importamos. Y fíjense, ahí tengo 0, 1, 2 y del otro lado clave valor para cada una de esas entradas. Entonces los archivos JSON por lo general no suelen ser tan chiquititos, suelen ser cosas gigantes, porque aparte son livianos. Entonces esta herramienta es bastante útil para ver en forma gráfica el contenido de un JSON, ¿no? Así que se las comparto para que la puedan utilizar también. Por Una otro lado, les quería... consultita, Sí, cortita antes de terminar el tema. A mí sí. me saltan muchos JSON, me pide el visual, cuando estoy corriendo o depurando una página, un HTML, una de esas. ¿A qué se deberá? Por lo general en estos archivos JSON también se cargan metadatos, digamos, de las páginas. Puede ser que te estén faltando los archivos que hacen corresponder a los Ah, metadatos. Entonces, por puede ahí ser. cuando vos descargas la página, si vos la descargas así, mira, si haces clic derecho y la guardas como, y después querés inspeccionarla, este te guarda el HTML. Pero vos le podés decir, no me acuerdo, realmente no me acuerdo, que creo que en esta página web completa también te guardan los metadatos, digamos, de la página. Pero si lo dejas con el únicamente HTML, te trae solamente la vista estática, digamos, de la página. ¿Sí? Pero puede Sí, ser sí, que eso uno sea lo que suele, te esté faltando. puede ser, voy a revisar, gracias. Revisarlo así de 10. Les dejo unas páginas para que puedan revisar contenido también acerca de cómo trabajar con archivos CSV, dónde se los usa y un poco también con los archivos JSON, ¿no? Si les interesa, dentro de esto, eh, tanto los archivos JSON como los archivos CSV se les suele hacer análisis de datos. O sea, imagínense ustedes que estos son archivos que guardan datos. Entonces, hay datos, no sé, datos de futbolistas, datos de empresas, datos de negocios, datos de todo tipo. Y uno de los ámbitos donde más se paga dentro de esta área es el área de análisis de datos. ¿Okay? Esas librerías que les pasé hace un ratito, Pandas, NumPy y Matplotlib, son con las que pueden comenzar si les gusta esto. Ahí sí, ahí dentro de eso sí van a tener que saber un poquito de matemáticas, seguramente de estadística, probabilidad, pero a mí me resultó mucho más entretenido aprenderlo así, o aprender matemática y estadística con eso, que aprenderlo como te lo enseñan, digamos, normalmente, ¿no? Así que si a alguien le interesa, es una linda área para poder hacerlo con muy buena remuneración también. Bueno,
Vamos a ir entonces del A lado del ver, trabajo práctico, ¿bien? Sí, sí, sí. disculpe, no sé si se puede, si es que me dio curiosidad ese de entidades si lo podría mover en la página, digo, para saber cómo son lo que lleva dentro de ese El su formato, este es el sí, que abrí, mira, este es el entidades que abrí hace un ratito, que tiene las llaves y por dentro el contenido, ¿ves? Que es el que habíamos, este es el de entidades, si, mira, si yo lo cargo, el de entidades, perdón, 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 tienes razón, esto, ¿dónde estás? Este no es entidades, ahí está, este es, lo abrimos aquí y fíjate, este ya es un poquito más grande, ¿ves? Pero a esto se parecen realmente los archivos JSON, digamos. Por lo general tienes un archivo que dice, mira, este es el negocio, dentro del negocio hay clientes, cada cliente tiene datos, cada dato tiene, no sé, flags, digamos, que le hacen saltar que sea una cosa o sea otra, y así. Entonces este es el de, el de entidades. No sé dónde encontrar, realmente no me puse a buscar tampoco porque los más comunes son las APIs, pero no sé dónde encontrar archivos de prueba, por ahí si les interesa, que ya les den el JSON armado, ¿no? Voy a buscarles y les comparto después por WhatsApp, ¿ok? Así por ahí si a alguien le interesa, les tiro algunos archivos JSON grandes de prueba para que puedan hacer cosas con ellos. bien. De Sí, 10. está interesante porque es lo que asemejaría, ¿cómo se dice? Asemejaría a lo que uno tendría que trabajar, ¿no? Eso, Claro, 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 eso sí, ya los archivos esos que se encuentran, pero bueno, hoy en día los datos son para las empresas, los datos son lo que era el petróleo antes, digamos, o sea, son el nuevo oro de las empresas, así que antes se solían dejar así fuentes de datos que vos ibas y descargabas los archivos, hoy en día lo protegen mucho, digamos, así que pero todavía hay lugares como empresas que se dedican al open source y estas cosas que dan datos buenos, ¿no? Para poder practicar por lo menos, y que se parecen mucho a los de un trabajo real. Así que bueno, sí los van a poder encontrar. Quería mostrarles esto porque para poder hacer el trabajo práctico, fíjense, ustedes pueden utilizar lo que les llaman el directorio de trabajo que viene en el Colab, pero aparte pueden montar un disco de Drive que esté dentro de su Google Drive, o sea, montar una carpeta que se encuentre dentro del Google Drive. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, voy a salirme de acá y dentro de mi unidad voy a crear una carpeta que se llame, eh, no sé, pruebita Colab, y voy a crear ahí. Dentro de esto voy a crear un archivo que sea, no sé qué puede ser. Sí, puede ser estas hojas de cálculo. No, le voy a cargar uno de los que teníamos antes. Le voy a cargar este entidades. O este contacto. Sí. No se lo cargó. Ahora sí. Ahí le voy a cargar ese contacto JSON y fíjense, si ustedes quisieran utilizar un disco que no sea el que ya viene por defecto, que les da este tamaño, fíjense abajo a la derecha, les da este tamaño de espacio disponible, pero ustedes quieren utilizar algo que se encuentra dentro de su Google Drive, que les gustaría compartirlo, o incluso quieren crear un archivo para compartirlo, les da la opción de montar un disco, o sea, montar la carpeta de Google Drive dentro del el editor de Colab. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense, si yo le doy a correr a estas instrucciones, esto me dice, mira, permitir que este cuaderno acceda a tus archivos de Google Drive, y esto lo que me está pidiendo son permisos para poder acceder a mis cosas, ¿no? Del Google Drive. Le doy en conectar y esto me pasa una clave que no sé por qué. A ver, quiero ver si conectar. No, algo está tirando error. Y voy a ver si directamente así le interesa cargarlo esto. Conectar y no. A ver, voy a buscarle esto porque sí, realmente
Yo siempre les comento que Google Colab tiene esa opción de la GPU que te da buenas ventajas a la hora de hacer cosas con eso, montar Drive en Colab. Estabas importando archivos. Creo que estaba por acá. A ver, lo dejé toda a la misma altura, así, y le di a correr. Y primero me dice, ¿quieres conectarte? Le voy a conectar. Esto supuestamente te abrió otra pestaña, pero ya no me la abre. Y me dice que no pudo hacerlo. Así que voy a ver, había otra página donde te... Drive.com, unidad de montaje de colapso. Drive.com, desmontar. No, esos son los que ya estamos usando, son los que tienen ahí. Así que no. Son Google Colab, importar el drive.mount y al menos que no exista esto. Esto solía pedirme unas credenciales antes de intentar conectarse. A ver. El código del cuaderno no te permite el acceso, conectar. Y no me está dejando. Qué raro. A ver si por algún lugar aparece algo diferente. Quiero ver si por acá está. A ustedes, cuando le dan a correr a esta sentencia, a ver, quiero ver si a ustedes también les pasa lo mismo. Se anima uno de ustedes a compartir y correr esta sentencia de acá. Y la tenemos en el TP5 de excepciones, ficheros. Yo se las comparto por acá por el... No sé si será mi máquina que está así o qué. A ver, voy a darle acá. También tengo la opción de montar el drive. Clic aquí, ejecuta esta celda, le doy a ejecutar y no me dejas montar. A ver, conectar y no. No me le gustó para nada, así que vamos a tener que ver otra manera. File. A ver, esta es realmente la parte que necesitamos. A ver si puedo copiar esta celda. Copiar celda y la voy a tirar acá. No. Pegar. No tengo. Ahí está. A ver, voy a ver con esto. Si yo intento correr esto, me dice conectar con cuaderno y no, gracias. Y a ver si voy a esto. Esto es lo que te da, esta es la URL que yo les decía hace un ratito. O sea, entren a este cuaderno en realidad, que les va a cargar en sus páginas, y acá le tienen que dar permisos. Si ustedes entran a la URL, esta que les aparece, no sé por qué no se carga, ahí está. Les piden que inicien sesión y les dan un código. No, qué raro, no sé por qué no me está dejando hacerlo, estoy con mi cuenta. ¿Se anima uno de ustedes a correrlo en su máquina? No sé por qué es este error, la verdad. No sé si alguien de ustedes se anima a correrlo. Bien, a ver, ahí Joaquín, si tenemos a compartir un ratito. Así lo probamos a esto. Si deja, a ustedes sí los dejó, si algo raro debo tener en mi máquina, entonces algunos permisos o algo puse en el colab. Si bajan hasta... Ah, ya sé qué es lo que debe pasar. Sí, creo que es porque acabo de poner un archivo que sea compartido.
y estoy tratando de montar el disco, o sea, mi disco, con un archivo compartido de Colab. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo le doy en conectar, no me carga la página esta de... ahí él le dio a ejecutarlo. Este le tendría que abrir una pestaña. No leí nada, pero creo que está. A ver. ¿Te animás a ver? Ahí está, montando el disco ya está montado. Si intentas hacer algo de eso, ahí se supone que ya quedó montado el disco, cuando te sale eso. Y ahora podrías probar a hacer lo siguiente. Buscar de abrir un archivo que esté en tu máquina, digamos. Subir este que teníamos al Drive, por ejemplo, entidades, cualquiera de esos, subirlo y abrirlo desde ahí. Uy, lo voy a intentar. Dale, dale, inténtalo. Yo creo que es por eso. A ver, quiero ver si no les comparto un archivo. Si hago esto desde un collab nuevo, miren. Collab, eh, sí, no es un collab, pero para mí, uno nuevo. Perdón, no le estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí, ahí les comparto. ¿Le dejo de compartir, profe? Dale, dale, ahí voy a intentar hacerlo, pero con un archivo que no esté compartido. Creo que ese es el problema que estoy teniendo. Bien, Es como que le estoy tratando de dar permisos, pero no los voy a tener solamente yo, vamos a tener todos los permisos de mi máquina. Así que bueno, a ver, le meto una celda de código. Acá abajo de todo trato de montar el disco. Esto se supone que es para mí nomás. Ahora sí. Y fíjense, dice from Google Colab, importa drive, y va a montar el disco en esta dirección. Ahora no tiene error, pero vamos a ver, todavía no se conectó. Ahí sí, conectar con Google. Y realmente no sé por qué no me está permitiendo hacer esto. Creación de version software. No tengo idea, la verdad, por qué no me deja montarlo al disco. Esto está bastante raro. ¿Se animan? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, una vez que vos ya montás el disco y que te permite acceder a los archivos, nosotros hace un ratito teníamos lo siguiente. O sea, teníamos algo como esto, donde le pasamos la dirección de nuestro archivo. Ven, por ejemplo, acá le decíamos que queríamos abrir contactos 2, o sea, este archivo. Pero ahora la dirección que le van a tener que pasar es todo esto, digamos, content, drive y el nombre del archivo. Todo lo que ustedes tienen dentro de Drive, incluso si tienen una estructura de subcarpetas ahí, van a tener que acceder al archivo a través de la carpeta, digamos, y no exactamente desde el nombre tal cual como lo teníamos en la teoría. Porque los archivos de estos están acá, en el ejemplo en la máquina que nos da Google, digamos. No están dentro del Drive, ¿sí? Así que, a ver, estaría muy bueno por probarlo, pero no sé por qué realmente no me dejas. Directamente no. Quiero ver si es el mismo error. Sí, el mismo error ahí. A ver. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense, avancemos un poco con este, yo les voy a crear unas funciones para poder abrir un archivo y hacer algunas modificaciones. Después vemos la semana que viene, o bueno, si querés probar, Facu, ahí creo que así lo podemos dejar, al menos que lo puedan correr. A ver, ¿qué tenemos ahí? Ahí le hacen conectar, ok, ahí te pregunta, ven, ahí les dice, o les pregunta que inicien sesión con su cuenta, le dan así y les pasa un código, si no mal recuerdo. Ah, eso es verdad, puede ser. Ya lo voy a probar, Gustavo.
cuando le permiten a esto entrar dentro de su drive, y les dicen que el disco quedó montado, ahí le sacan la opción, el disco fue montado en esta dirección, content.drive. Ahora, fíjense cómo acá por debajo, en la línea de debajo, él cambia, o sea, lo que nosotros hace un ratito estábamos poniendo solamente el nombre del archivo, aquí, ahora Facu ya no pone solamente el nombre del archivo, le dice, mira, es un archivo que se encuentra dentro de mi disco Drive, en la carpetita mi Drive, digamos, ahí. ¿Ven? Y ahora si te animás a correr esa línea, y ahora andate a tu Google Drive, y debería existir ese archivo fo.txt. Sí, ahí ya te borro todas estas anotaciones que te hice. Pero si abrís tu Google Drive, ahí ya deberían existir. Dale a buscar en Drive. Ahí busca, ahí está, ¿ven? Ahí dice, lo subiste recién, miren, acá lo tienen. Es el primero que le aparece ahí. Y es el archivo que acaba de crear desde la otra instrucción. O sea que lo mismo que ustedes hacen con el entorno local, digamos, que les provee el Google Colab, lo pueden hacer con los archivos directamente en su Google Drive, que ya sabemos que el Drive nos da la oportunidad de poder compartirlo, ¿no? a estos archivos. Entonces es muy, muy beneficioso. De 10, gracias, muchas gracias ahí a Facu, así lo podíamos ver. Y ahí voy a ver eso, Gustavo, después de la clase, así veo si seguramente es algo del bloqueador de anuncios, algo de eso. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Fíjense, esto nos dice definir funciones para crear un archivo, abrir y mostrar el contenido y guardar los datos, ¿bien? De un archivo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Primero, dentro del Colab también tenemos esta función de OS, que aparte de simplemente dejarnos escribir y manejar y manipular archivos, también nos permite ver cosas del sistema operativo, ¿bien? Si tienen la oportunidad, lean un poco acerca de esta librería y les permite hacer cosas útiles con el sistema operativo. Fíjense, si yo voy a crear una función que se llame crear archivo, lo que voy a esperar es la ruta o el nombre de ese archivo. Puede ser el nombre más la ruta, solo la ruta, depende si le funciona esto de montar el disco. Bien, yo solamente le voy a poner el nombre para que se me creen aquí a la izquierda. Pero si ustedes pudieron montar el disco, buenísimo. Ahora le voy a decir a esto, mira, este archivo se va a abrir, perdón, con el nombre que vos me pasaste y en modo de escritura. Y finalmente lo voy a cerrar. Entonces, archivo.close. Ahí. Si yo tengo esta función definida, después, y la corro, después la puedo usar de la siguiente manera. Puedo venir acá y decirle, mira, vas a crear archivo con el nombre llamado, por ejemplo, hola.txt. Si yo corro esto así tal cual como lo tengo, del lado izquierdo se me tiene que haber creado a mí un nuevo archivo que se llama hola, ¿ven? Entonces, con esta funcioncita ya tenemos algo donde pasándole el nombre nos permite crear el archivo y tenerlo en nuestro ordenador. ¿Cómo hago para abrir y mostrar el contenido ahora de mi archivo? Bueno, vamos a crear otra función también que se va a llamar, por ejemplo, sí, le podemos llamar crear y leer o leer y mostrar, abrir y mostrar archivo. Y también necesitamos el nombre o la ruta donde se encuentra nuestro archivo, y lo que vamos a hacer es decirle, mira, con el archivo este que vos vas a abrir, con este nombre, en modo lectura, es decir, en R, y identificándolo como mi archivo, lo que vas a hacer es, para cada línea que se encuentre en ese archivo, vos vas a imprimirme la línea.
Bien, entonces esto nos va a permitir imprimir el contenido que se encuentre dentro de un archivo. Déjenme que le ponga esto así. Y vamos a corroborar. Si yo tengo este crear archivo y hola txt, miren, yo desde acá mismo puedo empezar a editar el contenido de mi archivo. Le voy a poner nombres, Enzo, Juárez, Juan, José. Lo guardo con control S. Y ahora voy a utilizar la función de abrir y mostrar el archivo. ¿Ok? Entonces aquí abajo voy a decirle abrir y mostrar el archivo, pasándole el nombre de este archivo con el que yo estaba trabajando, ¿no? Hola.txt. Si yo hago eso, fíjense, ¿qué me sacó ahí? Abrir, mostrar, no está definido. Ah, perdón, no corrí esto, así que no existe, ahora sí. Y ahora tengo, miren, Enzo, Juárez, Juan y José, que son los valores o las líneas que se encuentran dentro de mi archivo hola.txt. Bien. Esto que tenemos acá sería una función para crearlo, otra función para abrir y mostrar el archivo, ¿sí? ¿Cómo sería una función para poder escribir algo sobre el archivo? O sea, si recuerden que si ustedes hacían lo siguiente, si le decimos, por ejemplo, no sé, agregar contenido en el archivo, si quieren acceder a una línea en particular, esto lo podíamos hacer, ¿se acuerdan cuando nosotros con el readlines, si queríamos leer una línea en particular, podríamos, dale, transformemos esa mejor. Vamos a decir, vamos a transformarla esta, que es, en vez de abrir y mostrar, se llame mostrar línea de archivo. Le paso cuál archivo, y puede ser el número de la línea que yo quiera mostrar. Bien, entonces acá dentro de todo esto, yo lo voy a leer a esto como, a ver, de esta manera, así, ¿sí? Le voy a decir que contenido va a ser igual a, sí, es nombre.readlines, y esto me va a traer dentro del contenido todas las líneas. Si yo lo imprimo, vamos a ver, línea, así, ¿ok? Ahora vamos a ver, vamos a probarla, vamos a ver si funciona. De momento quiero leer una línea en particular, ¿ok? Tengo mostrar línea del archivo, nombre y la línea. Entonces, si le digo a esto que me mostrar línea archivo, y le digo que sea del archivo hola.txt, y luego que me muestre, por ejemplo, no, de momento no tengo seleccionado el valor de línea, pero si le mando un 4, esto tendría que imprimir el contenido. Esto me está... lo siento, creo que el readlines, este no me acuerdo muy bien cómo era, pero a ver, esto lo tengo acá. Acá, este. Ven, fichero open, y esto es lo que nos está haciendo falta. Así. Así. Ok, entonces vamos a reescribirlo otra vez. Le digo que quiero exactamente... No se me copió todo, vamos a ver por qué. Ahora sí, tengo el fichero, por un lado, y qué es lo que quiero leer, es este nombre, ¿ok? Dentro de texto van a quedar las líneas, y vamos a ver qué sucede. Si guardo esto, y ahora muestro la línea del archivo, se tendría que leer todo esto, ¿ven? Enzo, Juárez, Juan y José. Ok, ahora yo le digo que solamente quiero leer la línea 4, entonces tendría que imprimir texto en la posición de línea, ¿verdad? Si yo le mando esto y le digo, mira, vas a leer el archivo en tal línea, esto, a ver por qué, fuera del rango. Esto ya se fue demasiado, si le digo que me lea la línea 2,
ahí me lee Juan únicamente. Si le digo que me lea la línea 3, me lee José, y acá podríamos mandarle todo esto dentro de un try except que me diga, mira, si está fuera del rango, o sea que si el valor de línea es más grande que el len de texto, es decir, que el tamaño de tu texto, no te imprimo nada, o te imprimo otra cosa. ¿Empieza con 0? Sí, estas empiezan con 0. Acuérdate que es a esto te lo convierte en una lista. Entonces readline te manda todo el contenido de cada línea separado en listas. Entonces sí, empieza a contar desde 0 el iterador ese. ¿Ok? Esto es para mostrar una línea en particular del archivo. Hasta ahí podríamos dejarlo esto con los usos. Me gustaría borrar el resultado. Y esto es chiquitito, no hay problema. Quiero mostrarles una que está buena porque, a ver si esto lo tienen por acá. Tengo el 8, ¿dónde estás? A ver. Perfecto. Bien. Saben que podríamos hacer e ir avanzando a poco y a ver. Sí, de todas formas les voy a compartir después también para que puedan verlos a los resultados. Yo les quiero decir que cuando trabajen con archivos, vean siempre de tener estas funciones que te permitan crearlo, mostrarlo y editarlo. Bien, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos editar un archivo, podríamos hacer la función de, no sé, agregar contenido al archivo y decirle lo siguiente. Necesitamos el nombre del archivo y qué contenido le vas a agregar, ¿sí? Y cuál es el contenido que vas a agregar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Algo parecido a lo que tenía acá, solamente que leo el nombre, en vez de ponerlo en modo R, lo pongo en modo A, para que añada cosas al final, y voy a escribir en vez de leer. Le voy a decir que haga lo siguiente, a fichero, .write. Bien, .write. ¿Y qué es lo que tiene que escribir? El contenido. Una vez que escribe el contenido, simplemente cierra, por ejemplo, el archivo, lo cierra, y acá podríamos llamar a la función de mostrar el archivo, ¿verdad? Podríamos llamar a abrir y mostrar, pero vamos a ver, vamos simplemente a tratar de agregarle cosas. Si yo le quisiera agregar contenido a todo esto, voy a venir acá abajo, voy a correr esto, y ahora sí, le voy a llamar a agregar contenido del archivo, necesito el nombre del archivo al que le quiero agregar cosas, y aparte, ¿qué es lo que le voy a agregar? Por ejemplo, un hola. ¿Sí? Si le agrego esto, abro hola txt y se agregó al final, fíjense. O sea que acá podrían hacer un salto de línea o lo que sean. ¿Ven? Pero ahí tenemos lo que se agregó. Si lo vuelvo a correr y ahora le pongo, por ejemplo, no sé, le pongo el nombre Patricio, así. Cierro esto, ejecuto para que se agregue contenido, lo vuelvo a abrir y acá lo tenemos a Patricio detrás de hola. ¿Ven? Entonces esto sería una forma de poder agregar contenido. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta esas tres funciones para crearlo, agregar cosas y leer contenido del archivo. ¿Bien? No importa el formato que tengan. Ok. Yo les voy a compartir después las soluciones para que las vean, así las podemos charlar y las vamos a ver un poco también seguramente en la otra clase. ¿Bien? ¿Alguna duda de todo lo que estuvimos viendo hoy? ¿Cómo estamos? Avísenme, los escucho por aquí. También les voy a compartir la carpeta esta con la que estuvimos trabajando para que puedan probar cada una de las cosas. ¿Sí? Siempre sufre cuando hago el práctico, de 10. Sí, eso suele suceder normalmente, así que bien, bien. Pero estamos bien. Ahí a practicar full, sí, exactamente. Y bueno, les voy a compartir entonces esta carpeta. Ya se las mando en un ratito por WhatsApp y también se las dejo colgada en el Google Drive. ¿Bien?
¿Alguna duda? Vuelvo a repetir. Y si no, avísenme si estamos bien también. Pónganle una manito arriba ahí. Y así sabemos cómo vamos. No se olviden de tratar de alguna forma, ¿ok? En esta parte nosotros ya tenemos nuestra consigna de proyecto, ¿ok? Y si bien estamos viendo archivos, no se olviden que ya pueden ir haciendo la parte de las clases, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, acá quédense un ratito, así les explico esta parte, pero las clases, todo lo que nosotros vemos de clases, de atributos, de métodos y esas cosas, las vamos a llevar hacia el proyecto, ¿ok? O sea que estaría bueno que vayan definiendo, por ejemplo, para el proyecto de supermarket, una clase cliente, una clase administrador, una clase producto, una clase, si se quiere, puede ser una clase venta, una clase de compras, así, para que ustedes vayan entrando en práctica acerca de cómo definir entidades para cada una de esas clases y qué métodos me pueden llegar a servir si yo quiero hacer cosas con esas clases. ¿Sí? Eso por el lado de Supermarket. Por el lado de Cinemark nos tenemos un cliente que es el espectador, tenemos el administrador del cine, clases para las películas, clases si se quieren para los actores. Más o menos esas serían algunas de las que se me ocurren así de forma rápida. Si se animan y tienen tiempo, vayan haciéndolo, vayan llevando todo lo que aprendemos acá hacia el proyecto y bueno, nosotros también lo vamos a ir haciendo a la par, ¿ok? Pero si se van adelantando, mucho mejor. Así después podemos comparar eso, los chicos sacan sus conclusiones acerca de qué es lo que vamos haciendo y puede resultarles interesantes, ¿no? Así que bueno, no se cuelguen, no se duerman, tenemos tiempo, pero mejor agarrar estas cosas con más tiempo del que tenemos, ¿sí? Así que bueno, un saludo para todos, espero que estén bien y buen fin de. Cualquier cosa, ya saben, me mandan un mensaje y podemos resolver cualquier inconveniente, cualquier duda que tengan también. ¿Sí? Gracias, buen fin de. Buen fin de para todos, que anden muy bien. Saludos grande.